Ok, muy bien, vamos a comenzar. Como saben ustedes, ya tenemos el nuevo bloque tal cual aquí. Me voy a saltar directamente hasta el nuevo bloque porque, como ya se dieron cuenta algunos, viene muy pesado ya los temas y las actividades. Entonces, para intentar simplificar un poquito más y ahorrar tiempo, vamos a darle carrilla a las actividades y los temas, porque si no, pues de plano no vamos a terminar. El bloque es el número 4 y se llama México Post-Revolucionario. Tenemos como introducción que dice: en este bloque estudiará los gobiernos y sociedad del México post-revolucionario, comprendiendo los siguientes puntos: el gobierno de Venustiano Carranza, de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, el Maximato, Lázaro Cárdenas y movimientos culturales de la época. Básicamente vamos a ver algunas gestiones luego de la Revolución Mexicana y cómo se sentaron las bases para lo que conocemos hoy como el país. Tenemos un proyecto, el número 4, en la página 107, y tenemos los conocimientos previos en la página 108, mismos que se los voy a dejar aquí ya como trabajo. ¿Estamos? Y vamos a avanzar al primer tema del bloque, que es la Constitución de 1917 y el gobierno de Venustiano Carranza. Lo vamos a encontrar en la página 109. Bueno, vamos a poner un poquito en contexto. Recordemos que nos quedamos con Huerta y después de esto sucedió ya pues que se levantaron armas en contra de él y ocurre lo que es la guerra de facciones, en donde tenemos tres líderes revolucionarios, que básicamente era Carranza, o sea, este cuate, era Zapata y era Villa. Entonces Zapata y Villa pues básicamente iban en el mismo combo y Carranza iba en otro combo. Y estos dos grupos se enfrentaron en lo que conocemos como la guerra de facciones, por acuerdos ideológicos más que nada y por malentendidos, en los cuales Carranza creía que Zapata y que Villa buscaban finalmente todo el poder, lo cual en parte es cierto, aunque Villa nunca estuvo realmente muy interesado en conservar el poder. Él era una persona un poquito más caótica al respecto, entonces como que en realidad él no ambicionaba como tal el poder, aunque sí lo llegó a tener como gobernador, pero no era una ambición tal cual. Entonces finalmente pues se enfrentaron en este punto, ¿no? La guerra la termina ganando Carranza, deshaciéndose de Villa primero y posteriormente deshaciéndose de Zapata. Entonces, pues es un poco extraño, ¿no? El hecho de que primero sean aliados y ya después sean enemigos y se eliminen unos a otros. Pero así ha sido la historia de nuestro país. Entonces, cuando Carranza llega al poder, tiene que hacer muchas cosas y debe de enfrentarse a muchas cosas. Lo primero que hace Carranza es que en 1915 ya derrota a los ejércitos campesinos, o sea, los ejércitos de Zapata y de Villa, es convocar de nueva cuenta a un congreso constituyente. Recuerden ustedes que Huerta lo mandó todo al carajo. Entonces, nuevamente vuelve a convocar un congreso, obviamente con su gente, con sus allegados, con la finalidad de retomar la Constitución del 57 y reformar la Constitución del 57. Reafirmaba un poquito lo que son las bases de los derechos y las bases orgánicas de cómo se debía administrar un país, que estaba ya estipuladas en la del 57, pero le agregó cosas nuevas. Una de las cosas nuevas son muchos derechos y libertades hacia los ciudadanos. Se habla por primera vez de derechos del trabajador, como por ejemplo el derecho a la huelga. Se establece un salario, se establece un salario mínimo, se establece una jornada laboral, ¿sí? También se establece la educación como una educación laica, gratuita y obligatoria. Laica se refiere que es ajena a la religión, que separa la religión del Estado. Gratuita, obviamente, que no debe tener ningún costo y que debe ser obligatoria en cuanto a educación básica. En aquel momento pues no teníamos en realidad mucha infraestructura en cuanto a educación superior,
entonces la obligación era pues cursar educación básica. Y se establece de que existe en México una propiedad privada en la cual todos los recursos de la nación también van a ser administrados directamente por el gobierno. Entonces ya hablamos de que la gente puede tener su propia casa, su propio terreno, su propia granja, su propio lo que sea, y que los recursos van a ser administrados por el gobierno. Esto en general se estipula o se constituye como tal en lo que conocemos como la Constitución de 1917 y es la que en mucha medida todavía tenemos hasta el día de hoy. Obviamente cada presidente ha ido reformando y modificando artículos, pero las bases tal cual hasta ahorita siguen siendo las bases de la Constitución del 17. ¿Estamos? Ahora, Carranza se enfrentó a, obviamente, muchos problemitas. Tenía que renovar los poderes en los estados. Recuerden ustedes que en cada estado hay un presidente, hay un congreso, ¿sí? Hay tribunales para administrar justicia, hay policías, etcétera, etcétera. Entonces, con la lucha de facciones y con el huertismo, todo se había ido al carajo, entonces tenían que volver a establecerse las instituciones que pues administraban la función del gobierno, entonces tenían que volver a establecerse los presidentes municipales, los gobernadores, los congresos de cada estado y todo lo demás como lo conocemos el día de hoy. Una también de los problemitas que tuvo que lidiar es terminar con una lucha de facciones. Una vez que le da killer a Villa y le da killer a Zapata, pues todavía quedaban muchos líderes por ahí pequeños y guerrilleros básicamente que le podían todavía ocasionar problemas a Carranza, por lo cual los fue eliminando uno a uno y de esta manera fue como que pacificando un poquito más el país. Algo que sucedía mucho con la guerra de facciones es que se establecían gobiernos locales en determinadas zonas y esos gobiernos locales pues sacaban su propia moneda nada más porque sí y eran muy conocidos como los bilimbiques, que era una moneda pues que solamente tenía valor en determinada región y tenía el valor que las personas que estaban ahí como un gobierno autoproclamado le daban a la moneda por el uso de la fuerza. Entonces yo podía decir que yo que gobierno Chihuahua de manera autoproclamada, voy a decir que mis bilimbiques van a valer 20 pesos el dólar, por así decirlo, y nomás porque sí, y voy a estar obligando a todos a que lo hagan a tal cual. Entonces, pues Carranza tenía que homologar o emparejar un poquito todo esto. De esta manera es que, por medio de un decreto, pues la moneda mexicana se pasó a ser oro y se asignó con un valor de 75 centigramos o gramos de oro. Y con esto pues ya se acababa con los famosos bilimbiques. En estas épocas en las que Carranza estaba en el poder, el mundo era un soberano desastre, porque estábamos comenzando con la Primera Guerra Mundial. Muchos inversionistas extranjeros estaban muy preocupados con respecto del asunto de la propiedad privada y los recursos naturales manejados por el gobierno. Si se acuerdan ustedes un poquito en el Porfiriato, Porfirio Díaz hizo muchos pactos con empresas, sobre todo francesas, en las cuales les quitaba las tierras a los indígenas y se las daba directamente a los franceses. Entonces, Carranza dijo que se acabó todo ese tipo de cosas y a partir de ahora todos los recursos naturales van a ser explotados y controlados por mí y la gente va a tener derecho a una propiedad dentro de mis márgenes territoriales. Muchos extranjeros estaban muy preocupados por esto y esto llegó a tal punto de que Alemania captó un poquito lo que estaba pasando aquí en México y le hizo una propuesta a México de unirse a ellos en la guerra a cambio de que les ayudaran a recuperar, nos ayudaran a recuperar
los territorios que fueron, pues, ahora sí que entre robados y comprados por Estados Unidos. Nos ofrecían recuperar todo ese territorio básicamente. Pero pues Carranza, la neta, no estaba muy interesado, tenía que recuperar un país como para meterlo en una guerra internacional. Así que le dijo, ¿sabes qué, compa? Pues ahorita no, gracias. Y rechazó la oferta de Alemania. Finalmente, en el año de 1918, cuando rinde su informe de gobierno ante el Congreso Carranza, ahí mismo da lectura a un documento que se conoce como Doctrina en Política Exterior, que va a marcar un referente sobre cómo debe de administrarse la política exterior en frente a los demás países. Y en ella Carranza hace un énfasis en que cada país es igual que el resto de países, que todos son libres y soberanos y que se le debe de respetar a todos los países por igual y no inmiscuirse en los asuntos privados de cada país. O sea, de que no te metas con mi gobierno, yo no me meto con el tuyo, básicamente. Y pues finalmente esto sentó un precedente en cuanto a política exterior aquí en México, que también obviamente formó parte de la Constitución de 1917. Y con este relajito de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos dejó de molestarnos por un largo tiempo con respecto a sus invasiones y sus ganas todavía de avanzar mucho más en cuanto a territorios. Hasta aquí le dejo por lo pronto con lo de Carranza. Tenemos en la página 111 la actividad 32, que es elaborar un ensayo de una cuartilla con los puntos más relevantes del tema anterior, o sea, básicamente todos estos puntos que yo les acabo de explicar. Y tenemos en el punto número 2 un hermoso y divertidísimo crucigrama para que ustedes también lo hagan, le tomen una fotografía y me lo manden, ya sea en Word o directamente en fotografía como tal. En la próxima sesión vamos a profundizar un poquito más en el gobierno de este cuate. Pero pues por pronto sería todo. Si tienen alguna duda, ya saben, me comunico con ustedes por medio de aquí o por medio de Messenger. Ya tienen mi correo también. Antes de retirarme necesito que se fijen ustedes muy bien en cuanto a los trabajos que están entregando, que realmente los estén entregando, porque me está pareciendo como que si lo entregan aquí en Classroom y luego me meto y no veo ningún trabajo adjunto. Entonces, asegúrense de que los trabajos están realmente adjuntados o me lo manden directamente al correo y asegúrense de que yo recibo ese correo, de que yo les conteste, de que ya lo recibí y ya lo capturé. De lo contrario, esos trabajos están pasando desapercibidos para mí y no voy a calificar. Todo lo que estamos haciendo ahorita es para su calificación del tercer parcial, así que tengan mucho cuidado porque acuérdense que si me reprueban el tercer parcial, el trabajo de recuperación va a estar demasiado extenso. Entonces no vamos a equivocarnos, vamos a hacer las cosas bien. Cualquier duda, yo estoy al pendiente. Que estén bien.